Nuestra sociedad, la primera y principal, hay que pensar siempre que la enfermedad renal es una enfermedad silente, no da síntomas. El lema de nuestra sociedad científica es hagamos visible lo invisible, porque muchas veces el paciente no sabe que tiene una patología renal y cuando se hace el diagnóstico a veces es tardío para poder revertir la situación en la que está. En Argentina nosotros tenemos que 1 de cada 8 personas puede tener algún grado de insuficiencia renal, hay distintos grados, del 1 al 5, y solo 1 de cada 10 lo sabe. Es aproximadamente unos 5 millones de personas en la República Argentina padecen algún grado de enfermedad renal, por lo cual es muy importante concientizar a la sociedad de que los riñones están, que existen, que tienen múltiples funciones y que son funciones muy vitales para el cuerpo y que puedan hablar con su médico de cabecera pidiendo un chequeo de su salud renal. Bien, hablemos de precisamente la necesidad de controles en cuanto a prevención y qué parámetros tener en cuenta. Lo más importante es que es muy fácil detectar si uno tiene algún problema renal. Con un simple análisis de orina y una simple muestra de sangre pidiendo creatinina en sangre, uno puede saber si el paciente padece o no algún grado de enfermedad renal. Esto lo puede hacer el médico clínico, no es que tienen que venir derivados a un nefrólogo. Cualquier médico de atención primaria de la salud o un médico clínico, el médico de cabecera del paciente, pidiendo esos 2 análisis de sangre y orina, podemos detectar con tiempo alguna patología renal. Por lo cual, en ese momento, cuando se detecte algo, ahí sí hacer la derivación hacia el nefrólogo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Digamos, si un paciente presenta en su familia antecedentes de familiares con enfermedad renal o padece hipertensión, padece diabetes, o es mayor de 50 años, son los grupos, digamos, de riesgo en el cual uno tiene que ir a buscar la enfermedad renal, no esperar a detectarla con el correr de los tiempos en algún análisis de rutina. Siempre eso pensar que la diabetes y la hipertensión son las 2 primeras causas de ingreso a tratamiento sustitutivo renal. Tratamiento sustitutivo renal, hablamos de diálisis o de trasplante renal. Entonces, si uno reúne esos factores, hay que ir a buscar la consulta, hay que ir a pedirle a su médico de cabecera que le genere una rutina de laboratorio con un análisis en sangre de creatinina y un análisis de orina. No los escucho. Ahora, le consultaba Ahí sí. respecto a la prevención, que es la clave. ¿Qué cuestiones a tener en cuenta? La La clave actividad es, física nosotros es tenemos una, ¿no? 8 reglas de oro, ¿sí? Que es lo que nosotros decimos, tener una vida sana genera riñones sanos. Entonces, uno tiene que tener una vida activa, tener una buena alimentación, medir el azúcar, lo que le decimos el azúcar en sangre, es la glucemia en sangre, medir la presión arterial y controlándola, no fumar, no automedicarse. Hay algunos medicamentos que son de venta libre, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, que si uno los toma en forma prolongada y continua pueden generar daño a nivel renal. La mayoría una gran parte en realidad de los remedios, de los fármacos, uno los elimina por la orina. Entonces, si uno tiene algún grado de enfermedad renal, esos fármacos no se eliminan en la manera correcta como tendría que ser diariamente. Entonces empiezan a acumular en el cuerpo. Por eso es tan importante no automedicarse y siempre consultar con su médico si puede tomar algún tipo de medicamento o no. Y después, como dije antes, todo paciente que tiene ese antecedente de enfermedad renal en su familia, padece de hipertensión, padece de diabetes o es mayor de 50 años, tiene que controlar sus riñones. Doctora, Sí. ¿dónde cualquier vecino o vecina, dónde puede acceder a información? Si están haciendo alguna campaña en redes sociales, ¿qué canal No, utilizan y lo podemos difundir? la Sociedad Argentina de Nefrología tiene distintos medios de comunicación. Está la página de la SAM, se pueden en la web sam.org.ar, y ahí hay información para los pacientes, es abierto a la comunidad. Tenemos canal de YouTube también en el cual hay distintos materiales para los pacientes como para los médicos. También es abierto a toda la comunidad. Y nos pueden encontrar también por Instagram o por Facebook. ¿Cómo
¿Están funcionando, doctora, los centros de atención para las personas que tienen insuficiencia renal, alguna cuestión, los centros de diálisis y demás, en líneas generales, a lo largo y a lo ancho del país? Nosotros tenemos, nuestra población cuenta con 30.000 pacientes en tratamiento sustitutivo renal en diálisis y 10.000 pacientes en trasplante. Realmente Argentina tiene un registro de los pacientes reconocido mundialmente, somos pioneros en ese registro, entonces tenemos todos los datos de esos pacientes, de los 30.000 en diálisis más los 10.000 trasplantados y sus seguimientos. Hay centros de diálisis en todo el país, obviamente por la distribución poblacional. Provincia de Buenos Aires y Capital Federal tiene 10.000 pacientes en total, de los que están en diálisis y la mayoría de los pacientes trasplantados, pero siempre va a haber en todas las provincias, no hay una provincia que no tenga servicios de diálisis o servicios de trasplante. Ahí estamos distribuidos en todo el país. Somos el tercer país en Latinoamérica en relación de nefrólogos por millón de habitantes, tenemos 25 nefrólogos por millón de habitantes en la Argentina. Los seguimos a Brasil y a México, que en población son muchísimo mayores a nosotros. Bueno, es un buen presente en ese aspecto y una proyección importante, teniendo en cuenta, doctora, que se prevé que la enfermedad renal crezca lamentablemente y tenga, ¿no? Si se hace una proyección en el tiempo, desde la Sociedad de Nefrología la han hecho, va a ser más preponderante en la población, ¿no? A medida que pasan los años. A medida que pasan los años tenemos varias cosas. Por un lado, la población se vuelve más añosa. Argentina tiene una población más añosa que el resto del mundo, 1,2 años más que el resto del mundo. Entonces, ya sumamos este factor que digo es mayores de 50 años, hay que controlarlo. Cuanto uno va aumentando en su edad, como va envejeciendo todo el cuerpo, el riñón también es un órgano que va envejeciendo, acompañando ese cuerpo. Entonces ya se proyectó a nivel mundial que va a ser una población tan grande de pacientes con enfermedad renal, económicamente se va a ir complicando poder sostenerlos en el tratamiento sustitutivo renal, que es la diálisis y el trasplante. Por eso las últimas campañas del Día Mundial del Riñón se basan en tratar de adelantarnos, el de prevenir, estar informando a la sociedad que se tienen que controlar antes, porque si uno cuanto más rápido detectamos la enfermedad renal, mucho mejor es el pronóstico de esos pacientes, ¿sí? Y vamos a poder acompañarlos, esos pacientes, a que esa evolución, que puede ser natural o a veces acelerada por alguna patología, tenga una evolución mucho más lenta y poder tratar de no llevarlos a la última fase, que sería la enfermedad renal crónica terminal, con requerimiento de tratamiento sustitutivo. Por eso es tan importante la prevención, es ir a buscar nosotros la patología renal y no que la enfermedad renal nos venga a visitar a los nefrólogos. Usted recién mencionaba que, bueno, todos los cuidados, ¿no? Que para prevenir. Puntualmente en lo que tiene que ver con la alimentación, si hay algún alimento, alguna comida o alguna bebida puntual y específica que pueda llegar a complicar el panorama en esta cuestión, o es en líneas generales tu recomendación. La hidratación es con agua. Porque los pacientes es una pregunta muy frecuente. ¿Puedo tomar mate? ¿Puedo tomar café? Digamos, la hidratación que tiene que tener un paciente, cualquier persona, no solo el paciente que tiene patología renal, digamos, todos nos tenemos que hidratar con agua. Aproximadamente 1,5 litros, 2 litros de agua por día, que es lo que excretamos de volumen en nuestro cuerpo. Hay que hacer una dieta sana. La dieta sana es como si alimentáramos a un chico, a una criatura. Uno no piensa a un bebé darle Coca-Cola, darle excesos de grasas, darle excesos de glucosa. Uno tiene que tener una dieta sana. Obviamente, si uno tiene además, suma una patología agregada como la diabetes o la hipertensión, ahí se van haciendo dietas acorde a esa patología que tiene ese paciente de base y además sumada la patología renal. Hay nutricionistas, nosotros tenemos nutricionistas especializadas en nutrición renal, para que esos pacientes no piensen que no pueden comer nada. Sí, hay dietas variadas, hay también nutricionistas renales especialistas en nutrición a base de proteínas y a base de plantas, porque ahora tenemos todo un movimiento con el tema de
vegetarianismo, veganismo, y también tenemos nutricionistas especializadas que pueden acompañar a los pacientes con una nutrición basada en plantas o nutriciones mixtas, digamos proteína animal y proteína vegetal, pero acorde a su enfermedad renal. Doctora, para mañana, en el marco del Día Mundial del Riñón, ¿tienen actividades programadas? Cuéntenos. Sí, tenemos una actividad programada en un centro que se llama AMPI, en la capital federal. Va a ser de 12 a 16 horas. Se va a transmitir por vía Zoom y va a haber, nos van a acompañar autoridades sanitarias, gente del INCUCAI, gente de los laboratorios también, digamos, de la industria farmacéutica, porque esto es un trabajo entre todos, ¿sí? Digamos, uno tiene que ir avanzando a que el paciente pueda lograr, por un lado, la parte humana, el capital humano de nefrólogos, el equipo multidisciplinario, nefrólogo, nutricionista, enfermería, cardiólogo, diabetólogo, trabajando todos juntos, pero también esos pacientes tienen que tener la posibilidad de poder acceder a un montón de medicamentos que en los últimos 5 años han salido y que realmente marcan un antes y un después en la disminución de la progresión de la enfermedad renal. Así que vamos a tener ese evento, tratamos siempre de hacer un evento central y que eso se vaya replicando en todas las provincias, pero todas las provincias del país van a tener distintos eventos del Día Mundial del Riñón. Nosotros lo estamos publicitando por todas nuestras redes sociales.